los niños que guardaran la reverencia debida para la programación de esta hora. Vamos a inclinar el rostro para abrir la palabra de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos para que nos podamos alimentar de tu palabra. Que el mensaje de esta mañana sea el mensaje que nuestro corazón está necesitando. Ayúdanos, Padre, para ser mejor que ayer y que cada día podamos, Señor, acercarnos confiadamente ante tu trono. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 9 está el pan que vamos a comer en esta mañana. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos capítulo 9. Hermanos, el enemigo es muy astuto y se inventa cada día cosas para desviar a sus hijos. El enemigo sabe que la Biblia es la palabra de Dios y que si nos alimentamos de ella estaremos sólidos en Cristo Jesús. Pero el enemigo lo que quiere conseguir cada día es que tú no te alimentes de la palabra de Dios. Así es que es importante que cuando vayas a una iglesia siempre tengas en mente que lo que vas a la iglesia es alimentarte de la palabra de Dios. Y debes de traer tu Biblia o alimentarte cada día también en la casa, en tu casa, de la palabra de Dios. El libro de Hebreos es un libro escrito para nuestro entendimiento con algunos significados del Antiguo Testamento. Si tú quieres conocer y entender bien el libro de Levítico, te recomiendo que leas el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Porque todo lo que se dijo de las ceremonias y los ritos en el Antiguo Testamento está su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que el libro de Hebreos te ayudará a entender de una manera mejor lo que es el libro de Levíticos. Y vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 23. Y allí está la porción que vamos a leer del versículo 23 en adelante. En el mensaje de hoy todavía escucho algunas Biblias que están preparándose, que es muy bueno. En el mensaje de hoy vamos a ver tres cosas importantes que dice la palabra de Dios. Número uno, la palabra de Dios habla acerca de los ritos y los sacrificios en el Antiguo Testamento, específicamente lo que conocemos como el santuario. En esta mañana vamos a hablar un poquito del santuario. Número dos, vamos a hablar acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y número tres, vamos a terminar hablando acerca de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Todo está conectado. El santuario en el Antiguo Testamento, luego el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y luego su regreso a esta tierra. Todo tiene una razón de ser y están conectados bíblicamente hablando. Así es que esperamos que el Señor nos ayude para poder entender por qué debemos de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo simbolizada en el pan y el jugo de la vid. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Allí nosotros tenemos una figura del santuario. Vamos a ver. El santuario que Dios le mandó a Moisés y al pueblo a construir aquí en la tierra, pregunto a la iglesia, ¿ya existía o no existía? Ya existía, porque Hebreos está diciendo que lo que se construía aquí en la tierra era figura del santuario celestial. Entonces quiero dejar en claro que hay dos santuarios, el santuario celestial, que ya existe en la mente de Dios, y luego el santuario terrenal, que le dice Dios a Moisés, y harás, estoy hablando de Éxodo capítulo 25, versículo 8, y harás un santuario para mí, y yo, ¿qué cosa? Habitaré en medio de vosotros. Entonces usted tiene allí un significado primero del santuario, y es que el santuario, Dios lo necesita ¿para qué? ¿Para qué necesita Dios el santuario? Para estar cerca de sus hijos. Ahora,
había una necesidad, dice el apóstol, era necesario, capítulo 20, versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. O sea, todas las cosas que existían en la tierra tenían que ser purificadas con mejores sacrificios. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Hay algún sacrificio mejor que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Entonces se cumple lo que el profeta está diciendo, que el mejor sacrificio de las cosas anteriores iba a ser la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Tres cosas importantes. Número uno, Cristo muere en la cruz del Calvario. Número dos, Él no entró a un santuario terrenal. Él entró ¿a dónde? A un santuario celestial. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles que estaban allá orando después de que Cristo fue crucificado? Y alguno de ellos quiso tocar, especialmente Tomás, quiso tocar las llagas a ver si ese era Jesús de Nazaret. A lo que Jesús respondió y dijo: no me toques, porque aún no he ¿qué? No he subido al Padre. De eso es lo que estamos hablando precisamente. Versículo 24. Dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano. O sea, Él no entró en el santuario de Moisés, sino ¿en cuál santuario? En el celestial. Figura del verdadero, sino en el santuario mismo del cielo, para presentarse por nosotros. Aquí está la razón por la cual Jesús tenía que ir al cielo. Y era que Él tenía que presentarse ante el Padre por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros llevar esto a la práctica? De la siguiente manera. Nosotros vivimos en un mundo de pecado donde la naturaleza pecadora está por doquier. Si nosotros no andamos con cuidado, lo que veamos, lo que oigamos, lo que toquemos, hacia dónde vayamos, nos puede contaminar con el pecado. Dice la palabra de Dios que en esta tierra no hay justo ni aún uno. ¿Por qué me llamáis bueno?, le dijo Jesús a una de las personas que habló con él. Bueno solamente mi Padre que está en los cielos. Pero nosotros tenemos un intercesor, no intercesora, intercesor entre el Padre y nosotros sus hijos. Dice la palabra del Señor que Él fue al cielo, no hecho por mano de hombre, sino que Él se presentó allí delante de Dios Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Ahora bien, el sábado venimos a la iglesia, bonitos todos aquí, consagrados al Señor. Me encanta. Yo llego temprano a la iglesia y yo veo la iglesia temprano sola. Pero yo la veo sola físicamente, pero la veo llena espiritualmente. Y yo me siento aquí en esta banca o me veo en aquella banca y veo todas las bancas solas y digo, en unos minutos estas bancas van a estar llenas de hombres y mujeres que necesitamos de nuestro intercesor. Yo las veo vacías físicamente, pero espiritualmente yo sé que en pocos minutos los hermanos llegarán. Entonces cada sábado usted viene, se consagra al Señor, hace lo mejor para estar ante la presencia de Dios, pero llega el domingo, llega el lunes, se tiene que presentar a la realidad del mundo. Tenemos que presentarnos a la realidad de nuestro trabajo, a la realidad del semáforo, a la realidad del tráfico. Y entonces como que la santidad del sábado se nos va. Y todo lo que hicimos en la iglesia como que en cuestión de minutos lo perdemos. Y es cierto, fallamos. Y el enemigo es muy astuto. Llega y te dice, ve, mira cómo estás pensando de esa mujer. Mira cómo estás pensando de ese que se te metió en medio en la luz y dices que eres cristiano. Y entonces el ser humano empieza a decir, de verdad que sí, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Se dan cuenta cómo trabaja el enemigo? ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Si mira, estoy viviendo igual. Pero te tengo buenas noticias en el nombre de Jesús. Jesús se presenta ante el Padre por ti.
Y Él se presenta ante el Padre por mí. ¿Y sabes qué? Aunque tú y yo seamos pecadores, aunque tú y yo seamos débiles, hay un abogado, dice el libro de Tercera Juan, que Él se presenta ante el Padre y dice, sí, estos son pecadores, pero yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Y yo estoy aquí para decirte que tal día, tal fecha, sí cometieron errores, cometieron pecados, pero también hubo un día en que ellos se arrepintieron y se entregaron a ti por amor a mí. ¿Ve cómo trabaja el Espíritu Santo? Por eso es que el versículo 24 dice que Él entonces se hizo el sacrificio nuestro. Porque todos conocemos aquí lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es ¿qué cosa? Hermanos, si la paga del pecado es muerte y nosotros somos pecadores, yo les voy a lanzar una pregunta. ¿Por qué no hemos muerto? Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué estamos vivos aquí? Hay gente que creen que hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Yo no sé si usted ha escuchado esas expresiones. En el Antiguo Testamento, un Dios que castiga, un Dios que mata, un Dios que va y hace conflicto, pelea y en un día se mueren 3,000, matan a 10,000. Eso es el Antiguo Testamento. De hecho, mucha gente que te pone como excusa y te dice, mira, Dios dijo no matarás, pero en el momento Dios sí. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento a un Jesús amoroso, perdonador, que hace milagros, que resucita, y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Entonces la gente dice, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo es otro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. Claro que no, es el mismo Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a leer el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz del Calvario? Una sola vez, es lo que dice aquí el versículo 25, capítulo 9 de Hebreos. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Te acuerdas tú, querido hermano, que en el santuario terrenal el sacerdote entraba una vez al año, lo que se le conocía como el Yom Kippur? Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y allí pedía perdón de los pecados para todo el pueblo. Pero la sangre que el sacerdote llevaba era de un animal. Por eso el versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. O sea, Jesús fue al lugar santísimo, fue al estrado celestial y no llevó sangre de ningún cordero. Era su misma sangre que derramó en la cruz del Calvario. Qué maravilloso. O sea que a través de este mensaje, tú estás comprendiendo que Jesús, número uno, es tu Salvador. Número dos, Jesús es tu sacerdote. Número tres, Jesús es tu abogado porque Él intercede por ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso es todo para nosotros, hermanos. Dios no es un Dios que está allí solamente cuando lo necesitamos. Él está allí desde la fundación del mundo. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Él está allí presente, preparando todo para tu vida espiritual y para mi vida espiritual. Es cierto, hay un enemigo que te quiere destruir, hay un enemigo que te ataca cada día, es verdad, pero ahí es donde debemos levantarnos como los vencedores del Hijo del Hombre en la cruz del Calvario. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? Una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Para aquellos que no lo sabían, Juan el Bautista fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero
el que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Una sola vez para el perdón de nuestros pecados. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. Si Jesús murió en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados y de los míos, y yo me entregué a Él para recibir el perdón de mis pecados, ¿será que el ser humano después de eso puede seguir pecando? ¿O ya no peca más? ¿Sigue pecando o ya no peca más? Una cosa es, escucha bien lo que voy a decir, tirarte al agua sin saber nadar, y otra cosa es tirarte al agua sabiendo que sabes nadar. Son dos cosas diferentes. Porque en el primer caso tú te vas a ahogar o te estás ahogando y necesitas que alguien te salve. En el segundo caso, si tú sabes nadar, tú no te vas a ahogar porque ya estás practicando o has practicado lo que sabes hacer. En la vida espiritual, si nosotros después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y después de nosotros haber entregado nuestra vida al Señor, nosotros pecamos, entonces aparece Jesús como nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos defiende. Siempre y cuando nosotros regresamos a Él. El mayor problema del ser humano es que si falla o peca, no tenga la oportunidad de regresar su vista a Dios. Ese es el mayor problema. Vamos a buscarlo en Tercera de Juan. Vamos a ir un poquito adelante. Tercera Juan. Antes del Apocalipsis, usted se va a encontrar con las cartas de Juan. Y allí usted va a encontrar una expresión muy linda de Juan. Es el capítulo 2 de Primera Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y luego dice el versículo 1, Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Antes de seguir leyendo, vamos a hacer una pausa. ¿Cuáles cosas? Bueno, para saber eso tenemos que leer todo el capítulo 1, porque el versículo 1 está diciendo, todas estas cosas os escribo. ¿Cuáles cosas? Bueno, el capítulo 1 lo que está diciendo es que debemos andar en luz. Y pregunto, ¿quién es la luz? Cristo es la luz. Es importante, hermano, que mire, cuando usted lea un versículo de la Biblia y usted tenga dudas en ese versículo, es importante que usted lea el capítulo anterior y el capítulo posterior y usted se va a dar cuenta cómo el Señor le va a iluminar. En este versículo dice, hermanos, estas cosas os escribo. Si yo leo solo ese capítulo voy a decir, pero ¿cuáles cosas? Tengo que leer el capítulo 1. Y el capítulo 1 dice, y habla de los que andamos en luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Nosotros los que estamos aquí hemos encontrado la luz espiritual. Y la Biblia está diciendo, versículo 8 por ejemplo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Ajá, queridos hermanos, qué maravilloso. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Allá atrás, ¿cuál es el pecado que no tiene perdón? Ese es un versículo claro en la Biblia, ¿verdad? Que la blasfemia contra el Espíritu. Ahora surge otra pregunta y usted sabe cuál es. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Cómo yo blasfemo contra el Espíritu Santo? Y es ahí donde la respuesta es más práctica. Es más práctica. ¿Por qué? Porque si yo digo, pecado es blasfemar contra el Espíritu Santo, o yo pregunto, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos quedan igual de confundidos. Pero si decimos, el pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa, ¿se entiende o no se entiende? Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque tú sabes que has hecho mal, tú sabes que andas en error, que andas en dificultades. El Espíritu Santo te dice, confiesa, arrepiéntete, analiza lo que estás haciendo, da una conversión en tu vida. Ese es el Espíritu Santo.
Cuando tú no confiesas, entonces estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Ahora pregunto, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? El pecado que no se confiesa. Por eso el versículo 9 del capítulo anterior es claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Y qué más? Y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por lo que el Señor hace en tu vida? Él no solamente te perdona, sino que también ¿qué? Te limpia. Explico. Viene tu niño, se comió el pastel que tú le dijiste que no se comiera. Se lo come. Y se deleitó tanto que viene hasta lleno de los cachetes acá, hasta el pelo lleno de pastel, las manitas, los deditos los trae pero sucios del pastel que se comió. Ahora el niño viene, tú lo regañas porque tienes que regañarlo para que aprenda. Eso es lo que hace Dios. Dios nos regaña en el sentido que nos amonesta. ¿Para qué? Para que aprendamos, no porque no nos quiere, para que aprendamos y no lo volvamos a hacer. Entonces después de decir al niño, te dije que no lo comiera, que esto y lo otro, hasta le das unas nalgaditas también porque lo hizo. Después tú le dices, hijo, no lo vuelvas a hacer. Y entonces el niño empieza a sentirse perdonado. Y ahora el niño, después de sentir ese perdón de mamá, se regresa y se va. Pero tú nunca lo limpiaste. Tú no le quitaste eso sucio que tenía por acá. El perdón no es completo. Porque un verdadero perdón significa también ¿qué cosa? La limpieza. El verdadero perdón que Dios te ofrece no solamente te dice, ok hijo, estás perdonado y te abandona. No. El Señor te ayuda porque te quiere seguir limpiando. El apóstol Pablo lo dice así, que Él dice que nos ha perdonado y que también nos ha librado de nuestra vana manera de vivir. O sea, cuando el Señor te perdona, te quiere también liberar de ese pecado. ¿Y cómo ocurre eso? Te lo explico así. Vamos a suponer que tú estás en un trabajo y estás rodeado de compañeros que toman mucha cerveza. Y a ti sientes tentación por esa cerveza. Pero tú le pides perdón al Señor por las cervecitas que te has tomado antes, el Señor te perdona. Pero parte de la limpieza y del perdón que Dios quiere hacer en ti, también te dice, estás perdonado, pero tienes que salir de ese trabajo. Imagínate tú cómo la gente pide perdón al Señor sobre algunas bebidas alcohólicas y dice, Señor, perdóname, pero al mismo tiempo las va y las compra en la refri para cuando se le antoje. O sea, está pensando en que más adelante también va a practicar eso allí. Yo conocí, queridos hermanos, a Fausto. Yo les hablé de Fausto hace 2 semanas, 3 semanas a ustedes. Y Fausto me dijo, pastor, es que cada vez que salimos del trabajo, yo veo a mis compañeros cansados, como la cerveza, y me dan ganas de tomar. A lo que yo le dije a Fausto, Fausto, el Señor quiere perdonarte, pero también te quiere limpiar. Tú no puedes seguir viviendo sucio cuando estás perdonado. Le hablé de la parábola del hijo pródigo. El padre no solamente lo perdonó, sino que también lo limpió. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de los que estamos aquí, hermanos, cuando el Señor nos ha llamado, nos hemos sentido perdonados, pero también nos sentimos limpios por la sangre de Cristo. No hay otra manera que el ser humano se pueda sentir limpio si no es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el jugo de la vida es parte de la limpieza que tú y yo necesitamos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ahora viene la última parte de mi mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Y aparecerá por segunda vez sin relación con Él para salvar a quienes. Yo pregunto a la iglesia, ¿quiénes están esperando a Jesús? Él no va a venir a salvar a los que no lo están esperando. Él no va a venir a salvar a aquellos que ni siquiera han escuchado que Él viene. Él no va a venir a salvar a aquellos que realmente no están obedeciendo su palabra. No.
Él vendrá a esta tierra y vendrá a salvar a los que le esperan. Quiero finalizar leyendo un dato interesante sobre lo que comencé diciendo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted se vaya pensando en la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero Dios es el mismo. Miren, en los tiempos de Moisés, la adoración a Dios estaba enfocada en un edificio, pero en los tiempos de Jesús, el reino y la adoración a Dios era en tu corazón y en mi corazón. No nos equivoquemos. Número 2, lo que ocurría en el tiempo de Moisés era una sombra de lo que había de venir, pero en el tiempo de Jesús todo se convirtió en una realidad. Número 3, en el tiempo de Moisés las promesas eran limitadas. ¿Se acuerdan ustedes que las promesas eran solamente para aquellos que eran parte del pueblo de Dios, de Israel? Pero en nuestros días, las promesas de Dios son ilimitadas para todo aquel que las quiere recibir. En los tiempos de Moisés, los acuerdos incumplidos por la gente eran el pecado. En los tiempos de Jesús, los acuerdos son cumplidos por Jesús, no por el ser humano. Es Jesús el que te ha dado la promesa. En el tiempo del Antiguo Testamento era el hombre que hacía la promesa. Estoy leyendo, hermanos, lo que se refiere a la nueva alianza o el nuevo pacto del cual muchos hablan. Otro punto importante, en los tiempos de Moisés el acceso a Dios era limitado. ¿Solo quién podía ir al santuario? Solo los sacerdotes. Pero en los tiempos de Jesús el acceso a Dios es ilimitado. Cuando estaba estudiando esta parte, me acordé de aquellos hermanos que a veces le dicen al pastor: pastor, a mí ya Dios no me oye, a usted Dios lo va a escuchar más. ¿Eso es verdad o es mentira? Dice, usted está más cerca de Dios. ¿Eso es verdad o es mentira? Hoy, hermanos, el acceso a Dios es ilimitado. Todos nosotros, el versículo de esta mañana, nos podemos acercar confiadamente a Dios. No te equivoques. Que porque alguien es líder o porque alguien está al frente está más cerca de Dios que tú. No, eso no es verdad. Todos. El Señor dice la palabra que nos ha constituido sacerdotes y nos ha constituido herederos del reino de Dios. Otro punto importante, en los tiempos de Moisés el sacrificio era continuo. O sea, todos los días había que hacerse un sacrificio. En los tiempos de Jesús, el sacrificio fue perfecto. Y no tenemos que hacer más sacrificio. En los tiempos de Moisés, el perdón que se gana y en el de Jesús es un perdón que se recibe. ¿Ustedes escucharon eso? En el tiempo de Moisés el perdón se ganaba. Si tú no llevabas el cordero, no eras perdonado. Pero en los tiempos de Jesús, ahora el perdón se recibe. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué cosa? Descansar. Y por último, en los tiempos de Moisés era un repetitivo anual que se hacía, pero en los tiempos de Jesús fue una muerte completa para nuestro perdón. Está disponible para algunos en el tiempo de Moisés, pero en el tiempo de Jesús está disponible para todos. Hay una realidad, queridos amigos y hermanos, que nosotros no vamos a olvidar o no podemos apartarnos de ella, y es que Jesús viene a buscar a su pueblo. ¿Y sabe cuál pueblo Dios viene a buscar? El pueblo que esté preparado, porque Jesús dijo: cada vez que esto hiciereis, mi muerte anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Exactamente. Lo que vamos a hacer ahora es una mezcla entre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su pronto regreso a esta tierra. Por eso es, queridos amigos y hermanos, Iglesia Adventista a nivel mundial celebra el rito de humildad y de la Santa Cena por lo menos una vez cada 3 meses. ¿Por qué? Porque durante 3 meses
la iglesia debe de estarse purificando, debe de estar renovando su pacto, debe de estar renovando su alianza con Dios y así poder estar preparados para el regreso de Cristo a esta tierra. Quizás alguien aquí estará diciendo, ¿será verdad que Cristo viene? ¿Será eso una realidad? Yo lo único que te puedo decir es que leas Mateo capítulo 24 y veas las noticias que hay en la televisión y todas señalan de que Cristo viene a esta tierra. Hermanos, ustedes escucharon la última noticia de nuestro país. ¿Cuántos muertos hubieron ahí? Más de 50, ¿no? Y hay más de 50 heridos. Hermanos, son cosas que aunque están ocurriendo en nuestro país, en otros países del mundo, también se repiten cada día. En Siria, allá en el Medio Oriente y en los países donde la delincuencia está por doquier. Claro, aquí se murieron 50 de una sola vez, pero en El Salvador se mueren 50 diarios en diferentes lugares. En México, ¿cuántos mueren cada día en México? En otros países, hermano, dígame cuál es el país seguro de este mundo. No lo hay. Donde quiera que tú vayas, querido hermano, verás las señales que se están cumpliendo de que Cristo viene pronto a esta tierra. Y ahora surge la pregunta, ¿y por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Tú tienes un familiar, tú tienes un vecino, tú tienes un compañero de trabajo que todavía no tiene la oportunidad de conocer lo que tú conoces. Pero Dios quiera que Él nos pueda usar para llevarle este mensaje de salvación a cada uno de ellos. Dice el libro de San Mateo capítulo 24, y será predicado el mensaje del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué Jesús no ha venido? Por amor a aquellos que todavía no le conocen. Hermanos, en esta mañana vamos a participar de estos emblemas maravillosos que están aquí preparados. Y yo espero que todos los que están aquí podamos participar. ¿Quiénes pueden participar? La Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree que esta ceremonia es exclusiva de la iglesia. Nosotros creemos que esta ceremonia es inclusiva para todos aquellos que entiendan que Jesús viene pronto a esta tierra. Nosotros creemos, hermanos, de que esta ceremonia nos acerca más allá a Dios, porque Él lo dijo en su palabra. Cada vez que lo hiciereis, mi muerte anunciáis. ¿Y dónde está el perdón de nuestros pecados? En la muerte de Jesucristo. Vamos en este momento a pedirle al ministerio de diáconos y diaconisas, todos los diáconos y diaconisas, que se pongan de pie. Y voy a pedirle que por favor salgan aquí a mi mano derecha. Los diáconos pueden pasar, diáconos, diaconisas. Y los hermanos, les voy a pedir que ustedes, si está su esposa aquí, si está su esposo aquí, lávense los pies ustedes juntos, porque ese es un símbolo también de humillación ante Dios y de relación en nuestra pareja. Si usted no tiene a su esposa, entonces láveselo con un hermano de la iglesia. Busque un hermano de la iglesia, quizás con el que nunca se los ha lavado. Si usted es una hermana y no tiene a su esposo aquí, busque una hermana de la iglesia. Lávese con los pies con ella. Oren juntos. Conságrense al Señor. Ya los diaconisas se lavaron los pies anticipadamente para servirnos. Ellos estarán allá y ahí le van a proveer agua, le van a proveer una toallita, para que usted pueda participar de esta ceremonia y entonces entrar a comer del pan y el jugo. Alguien me hizo una pregunta una vez y quizás puede servirle a usted. Si yo no me lavo los pies, ¿yo puedo comer del pan y el vino? La respuesta es sí y no. Si usted tiene una condición de salud en sus pies que no se los quiere lavar, usted puede participar. Pero si usted no tiene nada en sus pies y se los puede lavar, es importante que se los lave. ¿Por qué? Porque este rito, esta ceremonia va acompañada de ese rito.
Yo ya he predicado en esta iglesia cuando Jesús, antes de dar el pan y el vino, dice que se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces quiere decir que la ceremonia es completa: lavamiento de pies y compartimiento del pan. Así es que les invitamos a que en este momento, con mucha reverencia, vamos a lavarnos los pies y luego regresamos solemnemente para los ancianos y los diáconos servir el pan y el vino. No vamos a orar porque no hemos finalizado. Pueden todos levantarse y empezar a salir.